pedir peras al olmo, ¿no? Y una de las cosas es que creo que o creemos que los dones de las áreas Voy a quitar el video para... de formación hemos recibido. Por favor, silencie su micrófono. ¿Listo? Silencie su micrófono. Entonces, miren lo que dice 1 Corintios 12, es un capítulo, vamos a ver si el tiempo nos lo deja. La idea es que usted, yo voy a dar la enseñanza y cuando terminemos abrimos la sección de preguntas. ¿Les parece? Así vamos a trabajar. Entonces, yo hago la enseñanza y cuando termine, entonces usted hace las preguntas que le quedan por ahí, porque seguramente a través del transcurso de la enseñanza usted va a entenderlas, ¿no? Se le van a responder. Así que tome nota de las preguntas que tenga, ¿no? Entonces, 1 Corintios es 12, todo el capítulo es una tarea ya. Vamos a ver si más adelante nos da el tiempo para leer alguna parte de este pasaje, ¿no? Pero no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, ¿no? Así que lo primero que hay que saber, ¿cómo se vence la ignorancia? Y la ignorancia se vence con información. Con eso se vence la ignorancia. Esta escuela está diseñada para el estudio de los dones bíblicos, verlos como nuestra responsabilidad, porque son nuestra responsabilidad, ¿sí? Y esa es la forma como el apóstol Pablo lo está diciendo acá. No quiero, hermanos, que ignoréis. Y realmente los dones espirituales, que son muy importantes, son la forma como nosotros expresamos el servicio a la iglesia del Señor y al mundo, es a través de los dones, por eso es tan importante. Hay gente que son creyentes, fieles, pero se les pasa la vida sin aprender cuál fue su lugar, ¿sí? Y fue porque no encontraron cuál era el don o los dones con los cuales fueron capacitados para expresar el servicio a Dios, ¿no? Entonces, por eso es importantísima esta escuela, es radical, es fundamental eso, ¿no? Y es nuestra responsabilidad. No usar lo que se tiene, retiene. Vuelvo y lo digo, no usar lo que se tiene, retiene. Así que, mira lo que dice el apóstol Pedro. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Ese son el propósito de los dones, el servicio. Eso no es para ser reconocido, uy, mire como el hermano enseña de bien, mire cómo predica, o mira cómo expone la palabra, o tiene tal o cual don. No, 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 no. No es para eso. Es una expresión de servicio, ¿no? Es una expresión de servicio. Así que el propósito de esta escuela es describir los dones. Y en la Biblia básicamente hay 3 textos que nos hablan de los dones. No hay más. Son Romanos 12, del 13 al 8, del 3 al 8. Apúntenlos porque esa es una tarea. Usted debe leerlos. Primera de Corintios 12, del 7 al 10. Ahí están específicos, pero tiene que leerse todo el capítulo porque nos da un contexto muy hermoso sobre el contexto sobre el cual se expresan los dones, ¿no? Efesios 4:11, básicamente son esos. Así que lo que pretendemos es que esta escuela sea de inspiración e iluminación en el proceso de servir a Dios con los dones que ha recibido de Él. Ese es el propósito. Yo les digo, esta escuela es diferente porque esta escuela es muy práctica. Vamos a pasar de ser creyentes de banca, de que vamos a las reuniones cada domingo, ¿sí? A hermanos que expresan, personas que expresan la manifestación que Dios pone a través de los dones, de las capacidades que Él nos da, para tocar a su iglesia, para tocar a su iglesia. Así que
Ese es el propósito, ¿no? Vamos a identificar y vamos a servir mejor, ¿no? Con los dones, cuando identificamos cuáles son nuestros dones, entonces servimos mejor. En términos generales, hay 3 grupos de dones. Esos son los 3 grupos de dones que hay, ¿no? Y cada grupo tiene características propias en cuanto al dador, en cuanto a la naturaleza y en cuanto a los receptores de esos dones, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Hay 3 grupos de dones muy claros en la Escritura, ¿no? Y vamos a estudiarlos para irlos Disculpen, aprendiendo. ¿Sí? Disculpa. Cuénteme, hermana. Si quiere, puede escribir por el chat. ok. Si quiere, puede escribir por el chat su pregunta. Jennifer va a estar atenta. Eso es lo otro que pueden hacer. Puede escribir sus preguntas en el chat y al finalizar la enseñanza, entonces atendemos esas preguntas, ¿les parece? Entonces, en esos 3 grupos están los dones que el Señor da, ¿no? Hay dones del Padre, ¿sí? Pero los tengo por colorcitos, dones del Padre. Son dones operacionales o motivacionales, o también conocidos dones de fundamento, ¿no? Ese es el primer grupo, los dones del Padre. Y ya vamos a ver el texto bíblico que nos centra ahí. Pero hay dones del Hijo, conocidos claramente como ministeriales o de liderazgo. Son dones del Hijo, ¿no? Y por último están los dones del Espíritu Santo, o se conocen como también los dones espirituales o de manifestación. Esos son los 3 grupos. Esos grupos de dones los vamos a ver a través en el transcurso de esta escuela. Bueno, hoy vamos a empezar solamente con los dones del Padre. Bueno, así que las preguntas sobre los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo, seguramente en el transcurso de la escuela usted los va a responder. Así que nos vamos a centrar básicamente a los dones del Padre, ¿no? Pero en términos generales, esos son los grupos en los que la Biblia agrupa los dones. Bueno, miren el texto bíblico, es 1 Corintios 12. Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Bien? Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Más claro creo que no, pero hasta con colorcitos se los puse, ¿no? Y cada color pues tiene su razón de ser, ¿no? Entonces, veamos que no nos estamos inventando nada, no estamos diciendo algo que no esté fuera de la Biblia, porque claramente la Biblia los agrupa así. Y esta es la forma como nosotros los vamos a estudiar en esta escuela. ¿Perfecto? Mientras tanto, entonces, hablemos un poco más sobre los dones, ¿no? ¿Qué son los dones? ¿Qué son esas capacidades? Romanos 12, 3 al 8, tarea, queda como tarea. Los llama carismata, esa es la palabra, ¿sí? Del plural carisma. Se conocen como dones de gracia, ¿no? Y en términos generales, los dones podemos decir que son habilidades, tendencias e inclinaciones innatas, ¿sí? Y eso es muy característico de cierto tipo de dones. O sea, cuando Dios nos crea con la personalidad que nos dio, si somos sanguíneos o coléricos, melancólicos, flemáticos, independientemente de eso, esos ingredientes de nuestra personalidad muchas veces nos van dirigiendo en cuanto a los dones que Dios nos dio, ¿no? Aún, si miramos atrás, antes de conocer a Cristo, podemos ver ahora que le conocemos que teníamos ciertas inclinaciones o ciertas habilidades o ciertas tendencias, ¿no? Para realizar ciertas cosas.
Y cuando ahora estamos en Cristo, el Espíritu Santo vive en nosotros y comenzamos a ser conscientes de su presencia en nosotros y comenzamos a conocer los dones, ¿sí? Esas capacidades que Él nos dio, fluyen naturalmente. A eso se refiere. Yo no tengo que esforzarme para que uno de los dones o los dones del Señor se expresen, porque está en el paquete, ¿sí? Viene en el paquete, está en mí. Entonces son inclinaciones innatas, ¿no? Y nos ayudan a afrontar situaciones de acuerdo a ellos, sencillamente, de acuerdo a ellos, ¿no? Cada don, cada capacidad es una expresión del amor de Dios para una situación específica. Básicamente eso es un don, ¿no? Los dones motivan a operar o a funcionar de una manera particular, específicamente los dones operacionales, ¿no? Si yo les digo, una empresa grande tiene su parte operativa, ¿cierto? Es la parte que aterriza, que hace las cosas, ¿no? No es tanto administrativa. Los dones operacionales tienen esta característica, ¿no? Son carismáticos, ¿sí? Viene de carisma, son habilidades, es en el hacer, ¿sí? Es en el contacto con la gente, en el contacto con la iglesia, en que estos dones son visibles, palpables, ¿no? Y los dones operacionales son 7 grupos de dones, son 7, es un grupo de 7 dones. Hoy vamos a ver solamente 3 de ellos. El primer don operacional, es el de profecía, el que vamos a ver hoy, ¿no? Y es una capacidad de percibir el verdadero y profundo significado de una situación, de una persona, por medio de la iluminación de la palabra al espíritu de la persona que tiene este don, ¿sí? Es un don operacional que funciona así. La persona es capaz de percibir una situación, el estado de una persona, ¿no? Y entonces acá usted puede empezar. Acá ya necesito que empiece usted a calificar a medida que vamos a ver este don. Bueno, es improbable que yo tenga esto porque yo, cuando una persona me está hablando o me cuesta mucho trabajo identificar tal situación, pero si usted es capaz como de entender, pero acá hay algo más. Esta situación me está hablando de algo más. Lo que esta persona me está diciendo realmente hay algo más en el fondo, ¿no? Y eso nos pasa mucho cuando trabajamos con gente, que tenemos varios equipos de trabajo y uno dice, bueno, esta persona está como de pronto como tocada, está como peleando, o que dice que quiere renunciar, o que quiere irse del ministerio, apartarse por un tiempo. Entonces uno ya empieza a oler acá hay algo más, ¿no? Hay algo de fondo. Y entonces tiene la capacidad de observar bien la situación y de interpretarla adecuadamente. Y se deja dirigir por la palabra, se deja dirigir por el Espíritu del Señor, ¿no? Así que es una habilidad para ver más allá. Un profeta es eso. Un profeta es un visionario, ¿sí? Cuando estudiamos y leemos libros proféticos, ellos son capaces de ver en el futuro y hasta de mirar hasta el pasado y de interpretarlo. Y a veces es hasta difícil saber, bueno, acá está hablando del pasado, del presente o del futuro, ¿no? Realmente, bueno, no es para esta charla, pero ellos se mueven en 4 dimensiones, ¿sí? Ellos van viendo 4 aspectos, ¿no? Así que ellos tienen esa capacidad de ver más allá y son bien claros en sus declaraciones. Ellos son clarísimos en sus declaraciones, ¿no? Pero, el meollo del asunto no es tal, es este, ¿sí? Solucionemos esto. Si solucionamos ese aspecto, el resto era el caparazón. Ahora es esto. Lo que ocurre es esto. Entonces, ahí usted puede entender que de pronto usted sí tiene esa habilidad, ¿sí? No es del que come entero, no. Cuestiona, analiza y sobre todo su conexión con el Espíritu Santo es tan clara que dice, acá hay algo más, yo estoy incómodo con esto, no estoy satisfecho con las razones con las que esta persona me está hablando o con lo que veo en esta situación, ¿sí? Esa es una expresión de la profecía. Vamos a aclarar un poquitico más con el ejemplo de un personaje. Ahora bien,
Pero, por favor, silencien su micrófono. Silencien su micrófono a medida que van entrando, por favor. Hay que distinguir este don operacional de profecía, ¿sí? Hay que distinguirlo del don espiritual de profecía, que está en azul, don espiritual de profecía, y del don ministerial del profeta. La profecía sencillamente es entregar un mensaje de parte del Señor. Se mueve en los 3 grupos de dones. No sé si me hago entender. Este don, como otros, se mueve en las 3 esferas, ¿no? Entonces, es diferente hablar de un don operacional de profecía, es diferente hablar de un don espiritual de profecía. Hoy no lo vamos a resolver todo, pero hoy lo estamos viendo como don operacional. Y otra cosa muy diferente es el don ministerial de profeta. ¿Bien? Entonces, hay que hacer estas distinciones. Condición. Hay una condición clarísima y es usarse conforme a la medida de la fe. No hablar más ni menos. Y eso nos lo dice 1 de Pedro 4:11. Ni más ni menos. Este don de profecía se mueve conforme a la medida de la fe. Punto. Hay experiencias, de pronto usted tuvo una experiencia, recibió algo de parte del Señor y dijo, hermano, mire, esta palabra del Señor bajo esta situación es esta. Y el hermano, ya, con eso, wow, la entendió, la recibió de parte del Señor y esa palabra tuvo efecto para él, ¿no? O para la situación que él estaba viviendo, ¿no? Ya, hasta ahí fue, hasta ahí va. Tiene un punto y tiene una medida de fe, ¿no? No es para tratar de hablar más cosas ni ponerle arandelas, no. Se dice concretamente lo que se tiene que decir. Toda palabra profética debe ser evaluada y la palabra nos da esa puerta, nos abre esa puerta. Toda palabra que supuestamente venga de parte del Señor, podemos juzgarla, ¿sí? No sé si usted ha tenido la experiencia, de algunos hermanos que pues llegan y dicen, uy, de parte del Señor yo le digo esto. Regularmente, cuando le atinan, ya el Señor me ha venido hablando sobre el asunto, ¿sí? Yo digo, uy, esto es una palabra de confirmación. Tiene el don operacional de profecía. No lo digo, ¿no? Pero digo, le digo, hermano, muchas gracias. Dios me ha estado hablando del asunto. Muchas gracias. Me confirma esto, ¿sí? Otra forma, la forma como yo entendí hace muchos años, que en ocasiones el Señor operaba a través mío, a través de ese don, era cuando comenzaba a orar en tiempos de administración por las personas y venía una persona ahí al ladito mío orando por las mismas personas y entonces, pues como yo estaba, realmente estaba como nuevo en la fe y en este mover de los dones, yo prestaba oreja, ¿no? A lo que esa hermana, la hermana Zaida, ¿no? Ella se mueve en ese don de profecía. Entonces oraba por esa persona por la cual yo acababa de orar y oraba lo mismo. ¿Sí me hago entender? Entonces yo dije, no voy mal, sí es por ahí la cosa, ¿no? Entonces hay diferentes formas en las que nos vamos dando cuenta de que tenemos ese don operacional de profecía, ¿no? Y es de acuerdo a la medida de la fe, no se habla ni más ni menos, y toda palabra profética debe ser evaluada, ¿no? Y el ejemplo, un mejor ejemplo que vamos a tener, le voy a dejar esa tarea también, tome nota, es Juan el Bautista. Juan el Bautista es un buen ejemplo. Él ejerció su don operacional de profecía a través del don ministerial de profeta. ¿Sí? A ver, se las pongo así. Juan el Bautista tenía el don ministerial que los da el Señor Jesucristo, el don ministerial de profeta, ¿cierto?
Pero la expresión de ese don ministerial de profeta lo hacía a través del don operacional de profecía. ¿Sí la estamos entendiendo? ¿Sí? Entonces, por eso hay que distinguir entre el don ministerial y el don operacional de profecía. ¿Bien? Entonces, vuelvo y le repito, el profeta Juan el Bautista tenía un don clarísimo ministerial de profeta. Su ministerio era profeta, pero la expresión de ese ministerio lo hacía a través del don operacional de profecía. Carlos Parga está diciendo, no lo entiendo. Ok, yo soy enfermero, ¿cierto? ¿Cómo, cómo demuestro que yo soy enfermero? Diciéndoselos a ustedes. Yo trabajé 13 años, básicamente mi experiencia es en unidades de cuidado intensivo y unidad renal. Básicamente en eso me moví. Si usted me pone en una unidad renal, bueno, en este momento creo que yo puedo hacer ciertos procedimientos, ¿no? Porque, y ahí entonces la gente se da cuenta, oye, este tipo sí sabe. ¿Sí me hago entender? No es solamente el título de enfermero, sino que con lo que hago, con lo que digo, ¿sí? Me expreso como enfermero. ¿Bien? Entonces, digamos que el título o el don, el ministerio de profeta, ¿sí? Se expresa a través del don operacional de profecía. ¿Bien? Creo que es difícil o sería muy difícil que alguien dijera que es profeta y no puede hablar, o lo que habla no le atina a nada. No sé si me hago entender. Se mueve así. No sé si Carlitos quedó más claro. Pero el don y el apóstol y el Juan el Bautista es el mejor ejemplo de esto, ¿no? Vamos a avanzar y miramos a ver si a través del avance vamos entendiendo esto, ¿no? Entonces, tarea con Juan. Sigamos mirando un poquitico este don operacional, ¿no? Miremos a Juan el Bautista. Mire, los profetas, son medio corridos, ¿sí? Son medio corridos. Mire la apariencia física de Juan el Bautista, ¿recuerdan? ¿No? Parecía un cavernícola. Se desinteresan tanto, aún incluso de su propio aspecto, no tiene relevancia para ellos, ¿sí? Casi que para ellos no tiene relevancia. Su apariencia física es diferente. Por eso les decía, ¿no? Como comenzamos al inicio, estos dones operacionales tienen mucho que ver y se expresan mucho a través de la personalidad, ¿no? Entonces, Juan el Bautista tiene una apariencia física especial. Yo me imagino todo despelucado, vivía en el desierto, ya que comía grillos y miel, ¿no? Eh, puedo ver que no olía bueno. ¿Cuál agua en el desierto? ¿Cada cuánto se bañaba? Y su solo aspecto llamaba la atención, pero cuando comenzaba a hablar, su púlpito estaba en el desierto. ¿A quién se le ocurre predicar en el desierto? Y la gente le paraba oído. ¿Por qué? Porque lo que hablaba era el don era la expresión del don operacional de profecía. Era palabra del Señor. ¿Sí? Era duro consigo mismo, muy duro consigo mismo. No merezco desatar las sandalias, los cordones de aquel que viene detrás de mí. Así lo dijo, ¿no? Y Jesús habló de él como el más grande de los profetas, que había pisado la tierra. Así que ellos tienen una clara identidad de quiénes son ellos, ¿sí? Pero de quién es el Señor, ¿no? Así que no hay orgullo, no puede haber orgullo en este don. No lo hay. No puede haberlo, ¿sí? En el don operacional, si hay algo en lo que es claro, es esa dureza con ellos mismos. Y esa dureza es sencillamente porque son conscientes de su condición delante del Señor. Y con miedo y con temblor literal expresan lo que Dios quiere decir. Por eso, en este don operacional tenemos que
movernos. Si usted está poniendo ahí, bueno, es probable, tenemos que hacer un trabajo muy consciente de humillarnos delante del Señor, de someternos a Él, ¿no? Y su ministerio profético se afirma en las Escrituras, ¿no? O sea, eh, Juan se confirmó como profeta porque él mismo se identificó como aquel que decía Isaías, ¿no? Voz de uno que clama en el desierto, allanad el camino del Señor, preparad el camino del Señor, ¿sí? Entonces, la persona que tiene este don operacional o ministerial, que eso lo van a ver más adelante, su fundamento son las Escrituras. No puede haber otro. Son las Escrituras, ¿sí? Confronta dura y directamente. Lo dice clarito, ¿no? Lo dice clarito. Tanto así que le costó, eso fue lo que le costó la cabeza, ¿no? Por estarse metiendo con las autoridades del tiempo. Ustedes están pecando. Eso no se le permite. La ley no le permite hacer eso. ¿Bien? Reprendió públicamente a Herodes por su pecado. Así que el reto para ustedes, otra de las tareas es profundizar en la vida de Juan el Bautista, para que lo miren como es un don ministerial, el de Juan, pero cómo se expresa a través del don operacional. ¿De acuerdo? Entonces, esa es otra de las tareas. Pasemos entonces al siguiente don operacional. Vamos bien, igual creo que va a haber buen tiempo para preguntas. Es el don del servicio, ¿sí? Es un don operacional. Si alguien que me bendice a mí con ese don de servicio son los ujieres, ¿sí? Son las personas que nos ayudan a acomodarnos allá en el salón, en las reuniones, los que cuidan los carros mientras que nosotros estamos allá plácidos, ¿sí? Esa gente que sirve, ¿sí? Ellos, y porque eso, o en otras iglesias lo llaman diáconos, ¿no? La diaconía es una habilidad de suplir una necesidad a través de un acto de servicio. Esos son los dones operacionales, son los que se ven, ¿sí? Entonces, a veces el hermanito entró el cafecito, el tintico al culto y se le regó. Primero no debió haberlo entrado, ¿cierto? Porque no entramos alimentos al salón, pero se le regó y en cuestión de segundos ya está ahí el ujier con el trapero, tranquilo hermano, venga, lo limpio, le lava la camisa. Mejor dicho, hay hermanos que tienen ese don de servicio, ¿sí? Se llaman a servir y están ocupados sirviendo, ¿sí? Hay hermanos así, son increíbles, ¿no? Y un muy buen ejemplo es el ministerio de Ujieres, ¿no? Es una asistencia, es una ayuda práctica, ¿no? La aterrizan, ¿no? Saben cómo servir, la saben, porque su don los lleva a operar así, la tienen clara para servir. Y su ser, su personalidad y todo el empaque les ayuda. Así que tienen fortaleza física y capacidad para ayudar, ¿sí? Tienen esa capacidad. No es solamente el deseo, sino que tienen esa fortaleza física y esa capacidad para ayudar. Y el mejor ejemplo, uno de los mejores ejemplos en la Biblia es Marta, ¿no? ¿Recuerdan? Marta, hermana de María y de Lázaro, ¿no? En Lucas 10, 38, 42, va a leerlo usted en su casa. Es la historia cuando llega Jesús de visita, ¿no? Y Jesús no andaba solo, andaba por lo menos con otros 12 y seguramente uno que otro de esos invitados que se colaban, los vecinos que llegaban, pues Jesús tan popular. Y en esta escena está Marta sirviendo, ¿no? Ella recibió el WhatsApp, voy con el combo y comenzó a organizar la comida. Yo no sé si usted ha tenido comidas grandes en su casa, 10 invitados para arriba, eso es toda una locura, ¿no? Pero Marta estaba animada, ¿no? Son de los que hablan poco, pero hacen de todo. Esa es Marta, ¿sí? Hablan muy poquito, pero ¿cómo hacen? Siguen instrucciones, son buenos para hacer caso, ¿sí? Son buenísimos para hacer caso. Siempre se ocupan, siempre están ocupados. Hay ujieres que aun cuando no están de servicio, ¿sí? Están así de civil, sin su uniforme bonito y eso, y sirven, ¿sí? Porque ellos se ven sirviendo y eso tiene también
Sus repercusiones, porque siempre están ocupados y pueden descuidar su salud espiritual. Mientras que Marta estaba sirviendo, María estaba ahí sentadota a los pies del Señor, escuchando lo que Él decía. Entonces, a veces estos hermanos se ocupan tanto en servir durante el tiempo de la enseñanza o de la alabanza en los cultos, que ellos no están prestando atención, no están alabando, no están adorando al Señor por estar sirviendo. Tienen esa tendencia, ¿cierto? Se pueden descuidar un poco por eso, ¿no? Y que profundicen en Marta, ¿no? Y ahí está el ejemplo clarísimo. Momis. Segundo don. Es el segundo don operacional, ¿no? Entonces, usted puede colocar ahí improbable, probable, muy probable, o estoy seguro que tengo ese don, ¿no? Escriba ahí. Seguro, yo tengo ese don. Yo pasé por todos los ministerios. Bueno, lo único que no me dejaron entrar fue el de damas. Pero fui ujier y era malísimo ujier. Malo, era malo. Bueno, al principio me acomodaba, pero comenzaba a sonar la alabanza. Yo no estaba en alabanza todavía. Y ahí el hermano me podía caer de la silla, te podían acomodar donde fuera, lo que fuera. Y yo estaba conectado con la alabanza porque yo sí iba a lo que iba. Yo iba al tiempo de la alabanza, al tiempo de la palabra. A mí, ¿sí? No, entonces definitivamente eso no lo... En esa expresión de servicio no lo hago. Tengo otras expresiones de servicio, pero como mujer no, ¿no? Entonces, la mejor forma para saber si yo tengo ese don es ir viéndolo, tratarlo de servir, ¿no? Entonces, hay hermanos que sirven, son diáconos, pero que no les pongan a enseñar, ¿no? La enseñanza no es para ellos. Y seguro, los ponen a enseñar y queda la gente más enredada que como estaba antes, ¿no? Y no está mal eso, no hay dones mejores, porque todos los da el Señor, ¿no? Pasemos al tercer don y último, operacional. Y es el don operacional de la enseñanza y viene de la palabra didascos, que es una capacidad para comunicar información sobre la salvación y sobre el ministerio de la iglesia y sus miembros. Son capaces de hacer entender, ¿sí? Ay, yo no entendía eso. Vea, qué fácil, qué sencillo, ¿no? Tienen esa habilidad, tienen esa capacidad para hacernos entender las escrituras, ¿no? Tienen esa habilidad, didasco, y lo enseñan de manera práctica, didáctica. ¿Cómo enseñó el Señor Jesús? A través de historias campesinas, de parábolas, ¿sí? De una manera sencilla. Él no vino a decir, bueno, vamos a hacer la exégesis del Génesis, y sentó a sus discípulos y comenzó a darles la exégesis del Génesis. No lo hizo así, no lo hizo así, lo hizo de una manera didáctica, clara, ¿sí? En la que se podía entender esos misterios de la Escritura. Estudian y escudriñan las Escrituras. Usted no puede decir, ay, yo quiero ese don o yo tengo ese don, si usted lo que hace es comer recalentado. Me explico a qué es eso. Si usted lo que pretende es solamente que su dieta alimentaria sea espiritual, sea a través de predicaciones, seguramente si usted tiene el don operacional de la enseñanza, no va a poder funcionar así. Si hay algo que tienen los que tienen este don operacional de enseñanza, es que estudian la escritura. Y usted ya tuvo que haber pasado en cómo estudiar la Biblia. Y me imagino que para estudiar la Biblia, si pasó por ahí, por esa escuela, usted ya sabe cómo funciona el método inductivo del estudio de la escritura. Eso es exégesis, ¿sí? Entonces, los que tienen o quieren desarrollar ese don, porque creen que por ahí va el asunto, tienen que ser estudiosos de la escritura porque tienen que exponerla con claridad, ¿sí? Y tenemos maestros, definitivamente maestros. Dios está levantando maestros y cada maestro de las escuelas de formación tienen este don. O si no, no estarían en la escuela, no podrían hacerlo, ¿no? Los líderes tienen ese don operacional, ¿no? Y logran aplicarlo en la cotidianidad. A través de ejemplo vamos a entender, ay, mira que eso era eso, tan sencillo, ¿no? Y el mejor ejemplo que tenemos es Apolos, ¿no? Por favor, lea de él, estudie de él,
porque era un tipo elocuente, ¿no? Hablaba, hay hermanos en Shalom que me conectan, a mí de una me conectan. Me gusta cómo se expresan, me gusta cómo hablan y cómo me van llevando a entender, ¿no? Me siento llevadito, 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 llevadito ahí hasta que me quieren hacer entender el punto. Eso es fabulosísimo, ¿no? Logran hacer eso y Apolos era elocuente. Dice la escritura que era poderoso en las escrituras, ¿sí? Él había estudiado las escrituras. Su alimento eran las escrituras y su parlamento no era inventado, no era sensacionalista, estaba fundado en las escrituras y lo hacía entender con su forma, con su elocuencia. Y dice que convencía con gran vehemencia. Esto es persuasión. Hay personas que son capaces de persuadir. Y esto puede ser un arma de doble filo, ¿sí? Porque se puede persuadir para bien, pero se puede persuadir para manipular. Y la persuasión que habla la escritura y que que tenía el hermano Apolos en la enseñanza no era esa habilidad para manipular, no, era para persuadir en la escritura, en Cristo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Si hay algo a lo que, mejor dicho, los que tienen este don operacional van a ser medidos con otro rasero cuando estén delante del Señor. Porque qué peligroso y qué sencillo se pueden enseñar cosas que no son ciertas, ¿sí? Y si hay algo que tiene la comunidad cristiana Shalom, precisamente es eso, ¿no? Cómo se traza la palabra, pero cómo se enseña a trazar la palabra, ¿de acuerdo? Entonces, este don operacional de la enseñanza es fundamental y creo que por eso las escuelas de formación han tenido el impacto que nos lo están demostrando las cifras. Hay más de 300 participantes en las escuelas para este ciclo, ¿sí? Y es por el trabajo de aquellos hermanos que tienen ese don operacional de la enseñanza. Así que este hombre ayudaba muchísimo en la comprensión de la gente y en la evangelización y en el discipulado. Hay que estudiar sobre Apolos. Así que el reto es profundizar en la vida de Apolos. Ok. Vamos a pasar ahora sí a el tiempo de las preguntas. ¿Les parece bien? Así que, pues Jennifer, si tiene, hay preguntas en el chat, si hubo preguntas ahí en el chat, este es el momento de hacerlas y vamos a tratar de responderlas si las sé, si no, llamamos a un amigo. No sé si el hermano Carlos Parga nos escribía, no lo entiendo, cuando hablamos sobre el don de profecía, pero no sé si era que no entendía de pronto el audio le estaba La fallando o que diferencia. tiene alguna pregunta sobre eso, hermano Carlos. Rochi me dice que se estaba cortando mucho el audio. No lo entiendo. Bueno, esto fue lo que estudió. Bueno, Irma Bueno. sí. Diego, Irma sí perdón, dice, Jennifer. Diego Reina ella es dice, Irma. buenos días. Dice, buenos días, a ver si entendí un poco, nuestras acciones son las que definen nuestros dones. No, no la definen. No, no es por ahí, no fue lo que dije. ¿Sí? Nuestras acciones no definen nuestros dones. Ay, el Señor es como que, ay, Dios ve a fulano y dice, ay, usted como habla de chévere, voy a darle el don de la enseñanza. No, no, eso no funciona así. Sí, no, no es así que funciona. El paquete completo me puede estar hablando del don al cual el Señor le pudo haber dado, ¿no? Es toda la personalidad. La personalidad habla de esa capacidad que tiene para hacer algo. Si yo soy una persona tímida, ¿sí? Muy introvertida, ¿sí? Es muy probable que yo no tenga de pronto ni el don de la enseñanza, ¿cierto?
ni el don de la profecía, y quizás de pronto podría tener el del servicio, pero sería muy limitado, ¿no? Porque no soy bueno para relacionarme, no sé. Sí me hago entender. Esa es la referencia, Diego. No sé si no me hago entender, ¿no? Mi personalidad en las manos del Espíritu del Señor y en la transformación a través de la palabra va haciendo, voy encontrando los ingredientes en los cuales empiezo a expresar los dones del Señor, ¿sí? Y encontrarlos porque funcionan de acuerdo a lo que soy. Yo no tengo que tratar de ser otra persona o hablarles aquí de una manera diferente para ser creíble en que les estoy enseñando. No, 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 no. En mi forma, como soy, expreso el don, ¿cierto? Más o menos es eso, ¿no? La forma práctica del don. Pero ya entendí, escribió Carlitos. Bien, Carlitos. Ok. El hermano Alex tiene una pregunta. Listo. Hermano Alex. Buenos días, hermanos Javier y todos. Espero que se encuentren muy bien. La pregunta es la siguiente. Basándonos en Lucas, capítulo 16, versículo 16, dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Este versículo nos habla que ya no hay más profetas en la actualidad. ¿O a qué se refiere, hermano Javier? Gracias. Muy buena pregunta, sí. El dispensacionalismo, ¿no? Ya lo que fue. Ya para acá no hubo nada. No, hay expresiones. Ahora bien, voy a ponerlo como un ejemplo de una enseñanza que hizo el pastor Dionisio. Bueno, ¿hay apóstoles o no hay apóstoles? ¿Sí? ¿Qué es eso? No, que los apóstoles fueron de tiempo pasado. ¿Sí los hubo o no los hubo? Y él hizo una enseñanza que a mí me sirvió muchísimo, ¿no? Y él habló de los 3 niveles del apostolado, ¿no? Y es igual con el don de profecía. Él habló del apostolado en 3 niveles. Un nivel, el nivel esencial es Cristo como apóstol. Luego el siguiente nivel fueron sus discípulos cercanos. Y de ahí en adelante, claro que hay expresiones de apóstol, ¿sí? Las características de un apóstol, pero digamos con ciertas cosas del segundo nivel y con algunas de Cristo, ¿no? Obvio. ¿Sí? Pero o sea, poder decir que yo soy apóstol del nivel de Pedro, del nivel de Pablo, del nivel, no, son diferentes niveles, digamos, ¿no? Y decir que, lo que pasa es que ya, creo que la pregunta de Alex más es como ministerio de profeta. Y creo que esa pregunta se va a desarrollar, se va a desenredar muy bien cuando lleguen al ministerio de profeta. Ministerio. Solamente recuerden los 3 grupos, ¿no? Recuerden los 3 grupos. Hoy empezamos a ver los dones operacionales, y que son 7, vimos 3, ¿de acuerdo? Entonces, seguramente la pregunta se va a desenredar muchísimo mejor cuando lleguen a los dones ministeriales y vean el de el profeta. ¿Vale, Alex? Perfecto. Pero claro que sí. Sí, Claro gracias. que sí. Gracias. Y hay profetas. Y es exacto, porque pues de aclarar también que tenemos la palabra profética más segura y que es el ministrar la palabra del Señor, que es la parte importante, porque pues hoy en día se dice, es que usted se va a casar con alguien, o vemos ciertas sectas que hablan sobre que usted va a conseguir o usted va a tener, y pues menciona que son profetas, pero pues la palabra dice lo contrario. Muchas gracias. Hay una pregunta acá muy interesante. Uy, tiró a matar la familia Bautista. Miren, es una pregunta muy interesante. ¿Los dones se pueden perder o modificar de alguna forma? Yo lo que pienso es que los dones se pulen. Lo que yo veo es que los dones se van puliendo. El que empezó a percibir, dice, por ejemplo, es probable que yo tenga el don de la enseñanza y comienza a estudiar las escrituras con una persona, con su familia, dice, venga, vamos a leer la escritura, y les explica un versículo y la gente lo entendió, ese amigo lo entendió, su esposo, su esposa lo entendió, sus hijos lo entendieron, puede ir pensando que ese es el don. Y a medida que va avanzando como don operacional y estudiando las escrituras,
se va dando cuenta que poco a poco Dios lo va llevando a que definitivamente sepa que ese es el don operacional, ¿no? Entonces se va puliendo, se va puliendo. Les recomiendo para que ya vamos a acabar. El viernes 12 de junio vean la transmisión del culto a las 7:30, porque ahí se va a enseñar sobre la parábola de los talentos, las capacidades, ¿sí? Claro, y vamos a ver cómo el que no usa va a ser juzgado por eso. El que no usa las capacidades no le va a ir bien, se los puedo asegurar. Se pierden, yo pienso es que se oxidan, ¿sí? Se oxidan, quedan ahí. No cumple su responsabilidad. Somos responsables. Si usted ha escuchado hoy de parte del Señor, es probable que yo tenga el de profecía. Y eso me pasó una vez. Mira que yo una vez le dije a alguien tal y tal cosa, pero fue hace años y mira que sí sirvió y no volvió a pasar. ¿Será que usted algo ha pasado? Usted debe seguir operando a través de ese don. ¿Sí me hago entender? Esos dones se tienen. Es como aprender a montar bicicleta. Si usted me pone a montar bicicleta, seguramente me va a dar unos 2 o 3 golpes antes de cogerle el tiro. ¿Sí? Porque yo aprendí a montar en bicicleta. Pero si no se usa, se oxida. Pienso más, no se quitan, no se modifican. Tal vez la persona lo que va haciendo, a medida que va practicando y ejerciendo el don, va agregándole otros ingredientes de la forma. Y quizás pueda descubrir otros dones. La realidad de los dones es que realmente operan varias manifestaciones en una persona. Por eso, que una persona tenga un solo don es muy difícil. Yo veo son expresiones, ¿sí? Y la Biblia muestra es eso, ¿no? Pablo era apóstol, era ministerial, su ministerio era apostolado, pero enseñaba y daba profecía. ¿Sí me hago entender? Entonces, operan en conjunto, ¿no? Muy bien. Creo que